estudio más profundo, ¿no? Hay varias cosas para masticar, incluso algunas expresiones duras de parte del Señor Jesucristo, ¿no? Y si bien parece que está hablando de cosas a veces diferentes, parece que viene hablando, bueno, empieza a hablar un poco de los discípulos y de esta misión que les encomienda, pero de repente empieza a hablar del hecho de que iban a ser perseguidos, y después empieza a hablar de que el Señor no vino para traer paz, sino para traer espada. En realidad todo el capítulo 10 de Mateo es un preview, alguien sabe qué es la palabra preview, un tráiler, como quien dice, un adelanto de lo que vendría a ser la iglesia. Y empieza justamente con el nombramiento, creo que, si mal no me equivoco, es la primera vez que Mateo se nombra a los discípulos, por lo menos todo el grupo, y una misión que el Señor les encomienda, ¿no? Él les dice, bueno, que tenían que ir a diferentes ciudades y ahí empezar a predicar el Evangelio. Y luego, en algún momento, cambia un poco la cosa y el Señor ya empieza a hablar de qué va a pasar, o sea, más allá de su misión. Digamos que hasta el versículo 15 les está dando instrucciones a sus discípulos en cuanto a la misión que tenían que realizar inmediatamente. Pero luego, del 15 en adelante, ya va a hablar más de lo que es la iglesia y de lo que va a pasar con la iglesia, ¿no? Tiempo de persecuciones, tiempo donde un hermano iba a entregar a su otro hermano. Sabemos que en la época de cuando, antes de que el Imperio Romano apoyara el cristianismo, los cristianos eran perseguidos, y bueno, no era una situación extraña que si un familiar se convertía, quizás un hermano era el que lo terminaba entregando, ¿no? Y luego va a seguir hablando también, incluso a llegar a cosas que aplican a nuestros días, o sea, a la iglesia de forma actual. Pero como ya dijimos, comenzamos con esta misión de los discípulos, que es más o menos hasta el versículo 15, donde el Señor nos dice, bueno, ustedes van a ir de ciudad en ciudad, les dice, no lleven nada para el sustento, van a tener la autoridad y el poder de realizar milagros. Eso va a ser un poco sus credenciales de presentación, y eran embajadores del rey, ¿no? Su rey, el Señor Jesucristo, les había enviado a hacer una misión, les había dado ciertas credenciales que justamente eran los milagros que ellos podían hacer. Esta misión, pequeña aventura misionera, tenía un límite que era Israel. O sea, no podían, el Señor no los manda más allá de la nación judía, ¿no? Lo que tenían que predicar era lo mismo que predicaba en su momento Juan el Bautista, que el reino de los cielos se había acercado, y tenían milagros, o podían realizar milagros, un poco para comprobar esa autoridad, ¿no? Para que la gente entendiera que eran efectivamente enviados por el Señor Jesucristo, personas que realizaban los mismos milagros que realizaba el Señor Jesucristo. Luego les dice, bueno, no lleven para el sustento, y les dice porque es digno el obrero de su salario. Esto hace una referencia a que los levitas, que eran los que estaban encargados primariamente de compartir, o eran los sacerdotes, ellos no tenían que preocuparse por la comida. Comían de las ofrendas del templo, ¿no? Y un poco al ser judíos, predicando a los judíos, también se aplicaba la misma regla, o sea que podían comer de la comida del templo. Esto me hace pensar un poco ¿no? Hoy en día me hace pensar en que aquellas personas que se dedican a la obra al 100%, a veces, quizás no es la realidad del Uruguay o de los misioneros uruguayos, pero sí en el extranjero, se usa mucho este versículo un poco para justificar excesos materiales o una vida material muy muy exagerada, se podría decir.
cuando en realidad lo que el Señor les dice es que lo que van a tener es el sustento, o sea, lo necesario para vivir, la comida, no mucho más allá de eso, ¿no? Pero hoy en día lamentablemente se ha malinterpretado, también este versículo se repite en la Epístola de Santiago y se ha llevado muchas veces para justificar a aquellos misioneros que viven como reyes prácticamente, ¿no? Sí, viven en mansiones, ¿no? Exactamente. Bueno, luego les dice cuál tendría que ser su plan de acción, ¿no? Donde sean bien recibidos, dejen su bendición en esa casa. Y ya les dice que va a haber gente que no los va a recibir, ¿no? Y que no se preocupen mucho por ese tipo de cosas. Y la gente de la ciudad que no los reciba dice, bueno, sacúdanse los pies y váyanse, y le dicen, va a haber un juicio, va a ser terrible el juicio para las personas que los rechacen. Esto se sigue aplicando hasta el día de hoy, ¿no? Aquel que rechaza a Cristo, aquel que rechaza el Evangelio, y bueno, va a ser proclive a recibir el justo juicio de Dios, porque está desamparado, ¿no? Y es culpable de su pecado, ¿no? Lo mismo pensamos un poco nosotros. Evidentemente a nosotros a veces nos amarga o nos desanima el ver que a veces hacer un esfuerzo evangélico y ver poca o nula respuesta. Pero la realidad es que eso no nos compete tanto a nosotros. No debemos de preocupar o amargarnos tanto por eso, sino perseverar en la prédica de las buenas nuevas, en la prédica del Evangelio, a sabiendas de que hay gente que va a aceptar y se va a convertir, y hay gente directamente que nos va a cerrar la puerta y no va a querer tener nada que ver con nosotros, ¿no? Luego, en el versículo 16 es justamente donde se acaba las instrucciones que estaba dando para la misión inmediata que los discípulos iban a llevar a cabo, y empieza ya a hablar un poco más de lo que iba a pasar con la iglesia más adelante, ¿no? Dice, los envío como ovejas en medio de lobos, por tanto sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Tengan cuidado con la gente, que los entregarán a tribunales, los azotarán en las sinagogas. Por mi causa los llevarán ante gobernadores y reyes para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando os arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo lo van a decir. En ese momento se les dará lo que han de decir. Porque no sean ustedes los que hablen, sino que el Espíritu y su Padre hablará por medio de ustedes. Obviamente acá ya el Señor no está hablando de esa misión que les encomendó a los discípulos, ¿no? Ya está hablando de lo que iba a pasar más adelante, ¿no? Y es lo que vemos a lo largo de los hechos de los apóstoles, ¿no? Que los cristianos eran denunciados, que fueron llevados ante tribunales, incluso ante tribunales de gentiles, y que efectivamente la defensa que ellos hacían era algo sobrenatural, ¿no? Algo prácticamente maravilloso. Luego tenemos en el versículo 21, que justamente nos habla de esa realidad, de que el hermano podía entregar a su hermano, ¿no? Dice, el hermano entregará a muerte a su hermano, el padre a su hijo. Recordemos que en los tiempos de persecución, justamente el que era seguidor de Cristo, bueno, si el imperio romano te agarraba, o te mandaba preso de por vida, como pasó en el caso de Juan, o te terminaba matando, ¿no? Como pasó con la mayoría de los discípulos. Creo que la tradición dice que menos Juan, el resto todos fueron mártires, básicamente. O sea, el resto todos los mataron. Dice el 23, cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. O sea que no era tanto por un tema de cobardía, ¿no? Sino que, bueno, si los perseguían, podían o tenían la licencia de ir a otra ciudad. Esto también ayudaba a que el Evangelio se fuera expandiendo, ¿no? Porque se podían ir a otra ciudad y seguir predicando así. Dice, les aseguro que sigo el 23, les aseguro que no terminará de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Acá algunas personas hablan que en realidad está hablando de la destrucción de Jerusalén, o bueno, que no van a llegar, o que el Evangelio no se va a expandir hasta que Jerusalén o Israel sea destruida. Yo soy de la idea, el libro habla de eso, de esa, pero yo soy más de la idea, y también habiendo consultado otras fuentes, de que en realidad está hablando más bien de la segunda venida de Cristo, ¿no? Y no tanto de este periodo donde Israel
va a ser destruida. Recordemos que, a ver si me había anotado algo acá sobre eso. Sí, recordemos que el Apocalipsis va a ser un momento intenso donde van a haber personas que todavía predican el Evangelio, ¿no? Y bueno, y antes de que el Evangelio llegue a todas las ciudades, por lo menos de Israel, que son los más duros en este sentido, hoy en día, el Hijo del Hombre va a venir primero. O sea que el Evangelio en Israel no se va a extender de una forma muy grande, ¿no? Y luego dice, el discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo superior a su amo. Basta con que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su amo. Si el jefe de la casa lo han llamado Belcebú, cuanto más a de su familia. Este versículo está muy interesante porque nos quita ya de raíz el Señor Jesucristo esa idea de decir, bueno, pero si somos hijos del rey, ¿no? Si somos, tenemos un Dios tan poderoso, ¿por qué tenemos que pasar por persecuciones, por vicisitudes, por insultos? Y acá el Señor Jesucristo lo pone muy claro, y dice, el discípulo no es más grande que su maestro, dice. Y el siervo no es más grande que su Señor. O sea que si el Señor Jesucristo lo repudiaba, lo rechazaba y lo insultaban, y hasta le decían Belcebú, que era prácticamente, Belcebú era un dios, el dios de las moscas, pero para ese momento era prácticamente llamarlo Satanás, liso y llanamente. ¿Qué van a hacer con nosotros, con los seguidores de Jesús? Y bueno, nos espera básicamente el mismo tipo de trato, ¿no? No vamos a tener un trato mucho mejor que el Señor tuvo. ¿Cómo? Pecadores como eran, Y el mundo nos va a rechazar. Nosotros tenemos que tener en cuenta que estamos en contra de la corriente del mundo, ¿no? O sea, en contra de los valores del mundo, en contra de lo que el mundo promueve como bueno. Nosotros somos llamados a pararnos en contra de todo eso, ¿no? O sea, no vamos a ser populares en el mundo, nunca lo vamos a hacer, ¿no? Sin embargo, el Señor Jesucristo dice, bueno, no tengan miedo, porque no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni lo escondido que no llegue a conocerse. Lo que hoy os digo en la oscuridad, díganlo ustedes a plena luz, lo que se les susurra al oído, proclámenlo de las azoteas. Esto habla justamente de cómo el Evangelio, que para este momento, el momento en que el Señor estaba hablando, era algo en secreto, era algo reducido a los 12, iba a llegar un momento que iba a ser anunciado, ¿no? Iba a ser anunciado desde las azoteas, o sea, el Evangelio iba a empezar a crecer, ¿no? Y la gente iba a anunciarlo a viva voz, ¿no? Dice, no teman a los que matan el cuerpo, en el 28, porque no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el cuerpo, el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Y quién es el que puede? ¿A quién le tenemos que temer en realidad? a Dios. A Dios, ¿no? Dios es aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. Obviamente, por la duda Matías, no es un temor, cuando se habla del temor de Dios, no es un temor de tenerle miedo como algo malo, sino de tenerle respeto, de reconocer o entender lo que Dios, el temor a Dios, cuando la Biblia dice el temor a Dios, habla justamente de entender y reconocer lo que Dios es, lo que somos nosotros, su gloria y la adoración que Él se merece de nuestra parte. De ahí viene el tema es como una reverencia, se podría traducir, temor a Dios como reverencia. Como el respeto a un rey, ¿no? Porque tiene el poder de... Ahí va. Y luego el versículo 29, 30 y 31 es el cuidado que Dios da, ¿no? Porque hasta ante este panorama tan desolador que se nos presenta, dice, pero no tengan miedo, dice, porque Dios tiene el control de todas las cosas, todos los detalles. Dice, no se venden 2 gorriones por una monedita, sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Él tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo ustedes. Así que no tengan miedo. Ustedes valen mucho más que los gorriones. El Señor sabe, Dios sabe, incluso cuando un gorrión pierde la vida. Y sabe, o sea, lo que sabe de nosotros es hasta el detalle más ínfimo. Hasta tiene contado los cabellos
de nuestra cabeza, ¿no? Y si Él cuida así los guardianes, bueno, más nos va a cuidar a nosotros, que valemos mucho más, ¿no? Luego del 32 dice, a cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Acá el Señor Jesucristo no está hablando de aquel cristiano que en algún momento no reconoce o rechaza al Señor Jesucristo. Esto le pasó a Pedro, ¿no? Pedro en su momento no rechazó, no reconoció al Señor Jesucristo, ¿no? Él dice, nunca lo conocí, dice, ¿no? No sé quién es, dice, ¿no? Y sin embargo, Pedro es restaurado por el Señor Jesucristo. Más bien se refiere a la persona que sistemáticamente rechaza a la persona de Jesús, la persona que sistemáticamente rechaza lo que es el Evangelio, ¿no? Y ahora, acá viene un versículo que es medio extraño, dice, porque dice, no crean que he venido a traer paz a la tierra, no vine a traer paz, sino espada. Y yo digo, pero ¿cómo? ¿Cómo que el Señor Jesucristo viene a traer espada? Bueno, podríamos decir que primeramente el Señor Jesucristo no vino a traer paz a la tierra, en todo caso vino a hacer la paz en la tierra, mediante su sacrificio. ¿La paz? ¿Qué paz? Bueno, la paz de Dios con nosotros, ¿no? El pecado pone enemistad entre nosotros y Dios, y el sacrificio de Cristo elimina esa enemistad. Pero lo que el Señor Jesucristo está hablando es de las consecuencias de seguirlo a Él, de las consecuencias de aceptar el Evangelio. El Señor Jesucristo sabe que cuando una persona se convierte, su modo de ver las cosas, su modo de sentir y su modo de encarar la vida va a cambiar. Y eso va a traer muchas veces tensión en la familia, sobre todo, tensiones familiares. ¿Por qué? Porque uno, y esto aquellos que son de familia inconversa y se han convertido, por ejemplo en mi caso, lo hemos vivido, tiene que marcar ciertas diferencias que a veces pueden generar molestia en otra persona. Yo no me acuerdo bien de qué estaba hablando, pero cuando yo era mucho más joven, mi abuela todavía estaba viva, estaba mi abuela y mi padre, todavía teníamos un taller de costura en mi casa que todavía estaba funcionando en aquella época, y yo me acuerdo que estaba hablando algo del Evangelio y a ellos les molestó. Y yo obviamente no podía echarme para atrás, porque era lo que yo creía. Entonces yo tenía que sostener eso que creía. Y ahí me acordé de ese versículo, cuando Jesús dice, no vine a traer paz, sino vine a traer espada, porque va a haber distensión y problemas a veces entre la familia. A veces nuestra familia va a ser lo que más se opongan a nosotros. No siempre, pero a veces sí, a nuestra conversión. Y es una realidad, ¿no? Dice, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra la suegra. Los enemigos de cada cual serán de su propia familia. Y sí, a veces la mayor oposición que tenemos en nuestro andar cristiano, lamentablemente, es nuestra familia. Hace un tiempo atrás también había una muchacha que estaba ahí atrás mío, ¿no? Y era vecina de mi madre. Y mi madre me la quería. La muchacha estaba muerta por mí. Y no era fea, a veces la y mi madre estaba todo el tiempo, no, pero cuando salís con ella, y yo en un momento le tuve que decir, ya, la verdad es que ella no es cristiana, y a mí podemos ser amigos, le digo, pero no me sirve no me va a convenir meterme en una relación con una persona que no es creyente. La Biblia habla de que no hay que unirse en yugo desigual. Mi madre obviamente me trató de sectario, al fin ustedes son sectarios, un montón de cosas. Y está todo bien, ¿no? Pasó ese momento, pero son ese tipo de tensiones que se generan, lamentablemente. Y luego justamente habla un poco de eso, ¿no? El que quiera a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentra su vida la perderá, y el que la pierda por mi causa, la encontrará. Y esto hablábamos un poco más atrás en Mateo, cuando uno le dice, Señor, yo te quiero seguir, pero deja que entierre primero a mi padre, ¿no? Y dice, bueno, el Señor está por sobre encima de todas las cosas, ¿no? Está por sobre encima incluso de nuestra familia. Él tiene el primer lugar, y si nosotros amamos más a una persona que a Dios, bueno, entonces no somos dignos de seguirlo, ¿no? Y el hecho justamente de tomar la cruz, algo que a nosotros no nos agrada para nada, pero la realidad es que hay que negarse a uno mismo, tomar la cruz e ir en pos de Cristo, ¿no? Aquel que hace todo
para sentirse cómodo, para sentirse exitoso en la vida, e ignora a Jesús, va a perder finalmente la vida, ¿no? Y aquel que está dispuesto a sacrificar su vida justamente en pos de Jesús, va a ser el que haya una vida satisfactoria. 40, 41 y 42, bueno, habla justamente de ayudar aquel que es cristiano, ¿no? Dice, quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me envió. Cualquiera que reciba un profeta, por tratarse de un profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que reciba un justo, por tratarse de un justo, recibirá recompensa de un justo. Y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por tratarse de uno de mis discípulos, y está hablando de sus discípulos en este momento, no de niños, les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando nosotros ayudamos a aquellos que ministran la palabra de Dios, a aquellos que están trabajando en el Evangelio de una u otra forma, vamos a recibir nuestra recompensa, ¿no? Y esto es bueno también tenerlo en cuenta. Todos tenemos una gran comisión, que es la de expandir el Evangelio a todas las naciones, ¿no? A veces lo podemos hacer hablando, a veces no. Hay gente que está en la primera línea de batalla, hay misioneros que están trabajando en diferentes partes del mundo. El misionero no es algo para todo el mundo, es un llamado que Dios hace a las personas específicas, pero todos podemos trabajar y contribuir a la gran comisión. A veces con ofrendas, a veces con oraciones, apoyando a aquellos que están en la primera línea de batalla, obviamente en nuestro entorno, por supuesto, predicando y expandiendo el Evangelio, ¿no? No va a ser fácil, ya lo dice todo el capítulo 10, vamos a tener oposición, vamos a tener resistencia, pero no tenemos que preocuparnos. La obra es de Dios, Él es nuestro Rey, y nosotros somos sus embajadores, somos embajadores del Rey. No es el reino en los términos del mundo, no es un reino de poder, de pompa, eso está reservado para el cielo, ¿no? Pero nosotros tenemos que tener en cuenta eso, de que a pesar de todas las dificultades que vamos a enfrentar, el Rey está a nuestro lado y la victoria está asegurada. Así que hasta acá vamos, luego Lázaro continuará con el capítulo 11. Le voy a pedir a Matías, el secretario Matías, si puede tener una oración para finalizar. Oro. Gracias, Padre, por un nuevo día. Gracias, Padre, por un día nuevo día. Ahora sí. Le queríamos agradecer por permitirnos reunirnos acá y virtualmente. Y nada, también yo particularmente te quiero pedir perdón porque a veces me mando mis cosas ahí. Últimamente son un poco pequeñas, pero está. Y te quería pedir por los hermanos que están mal, lo ayuda a mejorar y por los que están bien, que los siga bendiciendo, ¿no? Buen tiempo más. Amén. Saludos a todos ahí. Muy bien, saludamos a todos, ahí hay 4 o 5 conectados. Muy bien, saludos gente, nos vemos. Nos vemos el sábado, domingo. Saludos así.